3, 2, 1. Bienvenidos a mi canal. De las reglas para determinar la competencia, artículo 44 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, predeterminación legal de la competencia. Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso, se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas de rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate. Sección primera, de la competencia objetiva. Artículo 45. Competencia de los juzgados de primera instancia, es decir, los civiles. Corresponde a los juzgados de primera instancia el conocimiento. En primera instancia, cuidado cuando se trate de primera o segunda instancia en recurso, de todos los asuntos civiles que por disposición legal expresa no se hallen atribuidos a otros tribunales. Conocerán asimismo dichos juzgados de los autos, actos, cuestiones y recursos que les atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 46. Especialización de algunos juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia, a los que de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se les haya atribuido el conocimiento específico de determinados asuntos, extenderán su competencia exclusivamente a los procesos en que se ventilen aquellos, debiendo inhibirse a favor de los demás tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre materias diferentes. Si se plantea la cuestión por esta causa, se sustanciará como las cuestiones de competencia. Artículo 47. Competencia de los juzgados de paz. A los juzgados de paz corresponde el conocimiento en primera instancia de los asuntos civiles de cuantía no superior a 90 euros que no estén comprendidos en ninguno de los casos que por razón de la materia se refiere el apartado 1 del artículo 250. Artículo 48. Apreciación de oficio de la falta de competencia objetiva. La falta de competencia objetiva se apreciará de oficio tan pronto como se advierta por el tribunal que esté conociendo del asunto. Cuando el tribunal que conozca del asunto en segunda instancia o en trámite de recurso extraordinario por infracción procesal o de casación entienda que el tribunal ante el que se siguió la primera instancia carecía de competencia objetiva, decretará la nulidad de todo lo actuado, dejando a salvo el derecho de las partes a ejercitar sus acciones ante la clase de tribunal que corresponda. En los casos a que se refieren los apartados anteriores, el letrado de la Administración de Justicia dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de 10 días, resolviendo el tribunal por medio de auto. El auto que declare la falta de competencia objetiva indicará la clase de tribunal al que corresponde el conocimiento del asunto. Artículo 49. Apreciación de la falta de competencia objetiva a instancia de parte. El demandado podrá denunciar la falta de competencia objetiva mediante la declinatoria. Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer. Cuando un juez que esté conociendo en primera instancia de un procedimiento civil tuviese noticia de la comisión de un acto de violencia de los definidos en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal o a una orden de protección, tras verificar la concurrencia de los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 83 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inhibirse remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de violencia sobre la mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase de juicio oral. Cuando un juez que esté conociendo de un procedimiento civil tuviese noticia de la posible comisión de un acto de violencia de género que no haya dado lugar a la iniciación de un proceso penal ni a dictar una orden de protección, tras verificar que concurren los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, deberá inmediatamente citar a las partes a una comparecencia con el Ministerio Fiscal que se celebrará en las siguientes 24 horas a fin de que éste tome conocimiento de cuantos datos sean relevantes sobre los hechos acaecidos. Tras ella, el fiscal, de manera inmediata, habrá de decidir si procede en las 24 horas siguientes a denunciar los actos de violencia de género o a solicitar orden de protección ante el juzgado de violencia sobre la mujer que resulte competente. En el supuesto de que se interponga denuncia o se solicite la orden de protección, el fiscal habrá de entregar copia de la denuncia o solicitud en el tribunal en el que continuará conociendo del asunto hasta que sea en su caso requerido de inhibición por el juez de violencia sobre la mujer competente. Cuando un juez de violencia sobre la mujer que esté conociendo de una causa penal por violencia de género tenga conocimiento de la existencia de un proceso civil
y verifique la concurrencia de los requisitos del apartado 3 del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, requerirá de inhibición al Tribunal Civil, el cual deberá acordar de inmediato su inhibición y la remisión de los autos al órgano requirente. A los efectos del párrafo anterior, el requerido de inhibición se acompañará de testimonio de la incoación de diligencias previas o de juicio de faltas, del auto de admisión de la querella o de la orden de protección adoptada. En los casos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el Tribunal Civil remitirá los autos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sin que sea de aplicación lo previsto en el artículo 48.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo las partes desde ese momento comparecer ante dicho órgano. En estos supuestos no será de aplicación las restantes normas de esta sección ni se admitirá declinatoria, debiendo las partes que quieran hacer valer la competencia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer presentar testimonio de alguna de las resoluciones dictadas por dicho juzgado a la que se refiere el párrafo final del número anterior. Y 5. Los juzgados de violencia sobre la mujer ejercerán sus competencias en materia civil de forma exclusiva y excluyente y en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sección segunda. La competencia territorial. Artículo 50. Fuero general de las personas físicas. Primero, salvo que la ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado. Y si no lo tuviera en el territorio nacional, será juez competente el de su residencia en dicho territorio. Segundo, quienes no tuvieran domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en este y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor. 3. Los empresarios y profesionales en los litigios derivados de su actividad empresarial o profesional también podrán ser demandados en el lugar donde se desarrolle dicha actividad y si tuvieran establecimientos a su cargo en diferentes lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor. Por lo tanto, domicilio del demandado o si no tuviera residencia o última residencia y si no fuera así determinable ya sería el domicilio del actor. En caso de los empresarios y profesionales donde desarrollen su actividad. Por ejemplo, si interpones demanda contra una aseguradora, puedes interponerla en la provincia, por ejemplo, donde tenga una oficina. No hace falta que sea donde tenga su sede social, ¿vale? Artículo 51. Fuero general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad. Salvo que la ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio. También podrán ser demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiere el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad. Segundo, los entes sin personalidad podrán ser demandados en el domicilio de sus gestores o en cualquier lugar en que desarrollen su actividad. Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores si se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos siguientes. Primero, en los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, será tribunal competente el del lugar en que esté cita la cosa litigiosa. Cuando la acción real se ejercite sobre varias cosas inmuebles o sobre una sola que esté situada en diferentes circunscripciones, será tribunal competente el de cualquiera de estas, a elección del demandante. Segundo, en las demandas sobre presentación y aprobación de las cuentas que deban dar los administradores de bienes ajenos, será el tribunal competente el del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, y no estando determinado el del domicilio del mandante, poderdante o dueño de los bienes o el del lugar donde se desempeñe la administración a elección del actor. Tercero, en las demandas sobre obligaciones de garantía o complemento de otras anteriores, será tribunal competente el que lo sea para conocer o esté conociendo de la obligación principal sobre que recayere. Cuarto,
En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes a elección del demandante. Quinto, en los juicios en que se ejerciten acciones relativas a las medidas judiciales de apoyo de personas con discapacidad, será competente el tribunal del lugar en que resida la persona con discapacidad, conforme se establece en el apartado 3 del artículo 756. Sexto, en materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y en general en materia de protección civil de derechos fundamentales, será competente el tribunal del domicilio del demandante y, cuando no lo tuviera en territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho que vulnere el derecho fundamental de que se trate. Séptimo, en los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y en los de desahucio será competente el tribunal del lugar en que esté sita la finca. Octavo, en los juicios en materia de propiedad horizontal será competente el tribunal del lugar en que radique la finca. Noveno, en los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos a motor, será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños. Décimo, en materia de impugnación de acuerdos sociales, será tribunal competente el del lugar del domicilio social. Undécimo, en los procesos en que se ejerciten demandas sobre infracciones de la propiedad intelectual, será competente el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos a elección del demandante. Decimosegundo, en los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de este, su domicilio o lugar de residencia, y, cuando no lo tuviera en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos a elección del demandante. Decimotercero, en materia de propiedad industrial será competente el tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia. Decimotercero bis. En los recursos contra aquellas resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas, será competente las secciones especializadas en materia mercantil de la Audiencia Provincial, en cuya circunscripción radique la ciudad, sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante, o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los juzgados de lo mercantil de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También será competentes, a elección del demandante, las secciones especializadas de la Audiencia Provincial, en cuya circunscripción radique la sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Decimocuarto, en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y sobre esa misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativas de cesación o de retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta de este, el del domicilio, y, si el demandado careciere de domicilio en territorio español, el del lugar en que se hubieren realizado la adhesión. Decimoquinto, en las tercerías de dominio o de mejor derecho que se interpongan en relación con un procedimiento administrativo de apremio, será competente el tribunal del domicilio del órgano que acordó el embargo, sin perjuicio de las especialidades previstas para las administraciones públicas en materia de competencia territorial. Decimosexto, en los procesos en los que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga un establecimiento y, a falta de este, el de su domicilio. Si careciere de domicilio en territorio español, el del lugar del domicilio del actor. Y decimoséptimo, en los procesos contra las resoluciones y actos que dicte la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de registro civil, a excepción de las solicitudes de nacionalidad por residencia, será competente el juzgado de primera instancia de la capital de la provincia del domicilio del recurrente.
2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en materia de seguros, ventas a plazo de bienes muebles corporales y contratos destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o prestatario o el del domicilio de quien hubiera aceptado la oferta, respectivamente, o el que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51 a elección del demandante. 3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicación a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores y usuarios, será competente a elección del consumidor o usuario el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente conforme a los artículos 50 y 51. Artículo 53. Competencia territorial en caso de acumulación de acciones y en caso de pluralidad de demandados. 1. Cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas, será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea fundamento de las demás. En su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. Es decir, primer lugar, el que sea donde radique la acción más importante. En segundo lugar, donde el del juzgado que tenga que conocer mayores acciones. Y en tercer lugar, donde corresponda la acción más importante económicamente. 2. Cuando hubiere varios demandados y conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante. Artículo 54. Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial. 1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en los números primero y cuarto a 15 del apartado primero y en el apartado segundo del artículo 52 y las demás a las que esta u otra ley le atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco será válida la sumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal. 2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios. Y 3. La sumisión de las partes solo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate. Artículo 55. Sumisión expresa. Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados designando con precisión la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren. Artículo 56. Sumisión tácita. Se entenderán sometidos tácitamente, primero, el demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada circunscripción, interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda. Y segundo, el demandado por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras la interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la declinatoria. También se considerará tácitamente sometido al demandado que, emplazado o citado en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya precluido la facultad de proponer la declinatoria. Artículo 57. Sumisión expresa y reparto. La sumisión expresa de las partes determinará la circunscripción cuyos tribunales hayan de conocer del asunto. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponde conocer del asunto, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con exclusión de los otros. Artículo 58. Apreciación de oficio de la competencia territorial. Cuando la competencia territorial viniere fijada por las reglas imperativas, el letrado de la Administración de Justicia examinará la competencia territorial inmediatamente después de presentada la demanda y previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si entiende que el tribunal carece de competencia territorial para conocer del asunto. Dará cuenta al juez para que resuelva lo que proceda mediante auto, remitiendo en su caso las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente. Si fuese de aplicación fuero selectivo, se estará a lo que manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos.
Artículo 59. Alegación de la falta de competencia territorial. Fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud de las reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en tiempo y forma la declinatoria. Artículo 60. Conflicto negativo de competencia territorial. Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta de competencia territorial se hubiera adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial. 2. Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiese adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal a quien se remitieren las actuaciones podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando ésta deba determinarse en virtud de las reglas imperativas. Y 3. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los antecedentes al Tribunal Inmediato Superior Común, que decidirá por medio de auto, sin ulterior recurso, el tribunal al que corresponde conocer del asunto, ordenando en su caso la remisión de los autos y emplazamiento de las partes dentro de los 10 días siguientes ante dicho tribunal. Es decir, normalmente la Audiencia Provincial resuelve y en dicha resolución, tal y como acabamos de ver, no tiene recurso, o sea, no es recurrible. Sección tercera de la competencia funcional. Ya hemos hablado de la competencia objetiva, de la competencia territorial y ahora va a tocar de la competencia funcional. Artículo 61. Competencia funcional por conexión. Salvo disposición legal, en otro sentido, el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare. Y artículo 62. Apreciación de oficio de la competencia para conocer de los recursos. Primero, no serán admitidos a trámite los recursos dirigidos a un tribunal que carezca de competencia funcional para conocer de los mismos. No obstante lo anterior, si ha admitido un recurso el tribunal al que se haya dirigido entiende que no tiene competencia funcional para conocer del mismo, dictará auto absteniéndose de conocer previa audiencia de las partes personadas por plazo común de 10 días. Y 2. Notificado el auto a que se refiere el apartado anterior, los litigantes dispondrán de un plazo de 5 días para la correcta interposición o anuncio del recurso, que se añadirán al plazo legalmente previsto para dichos trámites. Si sobrepasaren el tiempo resultante sin recurrir en forma, quedará firme la resolución de que se trate.